Les saludo a todos los hermanos. Bueno, hemos ido siguiendo un tema, así que voy a compartir lo que es la presentación para el día de hoy. Ya vamos en la quinta parte de este estudio de la Iglesia de Dios. Los títulos descriptivos de la Iglesia. Hemos considerado ya varios temas: el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, también consideramos la casa de Dios, la iglesia como un rebaño nos correspondería en el día de hoy. También se le considera como los pámpanos y la vid. El Señor la mencionó así. Así que en el día de hoy, la iglesia como un rebaño. Bueno, los que no han estado en ocasiones anteriores, lo más importante del cuerpo, me acuerdo que dijimos acerca de los miembros, que no hay miembros de forma individual actuando personalmente, sino que somos un cuerpo, y lo que pasa con un miembro de la iglesia le afecta a todo el cuerpo. Así que no hay tal cosa de que hay miembros inferiores y superiores. Ya hoy día también vamos a hablar un poco de eso, de la jerarquía, que se ocupa en el mundo religioso. Abundantemente se habla de la jerarquía, y hay hermanos que están sobre otros, y hay hermanos pequeños, por decirlo así, pero en el cuerpo del Señor no. Hay miembros que tienen diferentes funciones, eso sí, cada miembro tiene que cumplir bien su función dentro del cuerpo. Y el ejemplo más característico, veíamos acerca de un dedo pequeño, de un pie, y como si le pasa algo a ese dedo, nos afecta a todo el cuerpo en el caminar, por ejemplo. Así que no hay tal cosa de que no me importa lo que le pasa a ese hermano, o no me importa lo que pasa con aquel, yo solamente haciendo bien las cosas yo, está todo bien. No es así, porque va a funcionar mal todo el cuerpo, toda la iglesia. Y esto tiene que ver con iglesia local, hablamos también de iglesia universal, pero específicamente de iglesia universal. Y la desconexión de la cabeza, cuando un cuerpo está desconectado de su cabeza, es un cuerpo que está paralítico, es un cuerpo que está tetrapléjico, es el tema, es el nombre que se le da en el día de hoy, a esas personas que tienen una desconexión de su cabeza con el cuerpo, no funciona, no anda, no sirve, un cuerpo desconectado de su cabeza. Incluso yo comenté que cuando joven me accidenté y estaba todo el cuerpo entero, pero había una desconexión en la médula y todo el cuerpo no funcionaba, porque no estaba conectado a la cabeza. La importancia de la conexión de cada miembro, hasta el dedo pequeño del pie, tiene que estar conectado directamente con la cabeza para que todo el cuerpo funcione. Y la figura que también vimos fue la novia, cómo el Señor Jesucristo está preparando una novia, para que esta novia sea agradable delante de sus ojos, pura, sin mancha, se la va a presentar a sí mismo. Y esta novia Él la ha lavado con su sangre derramada en la cruz. Y es Él, le pertenece a Él. Él dio su vida por su iglesia, por su amada, por su esposa. Y asimismo se la va a presentar a Él. Y lo último que consideramos, la iglesia como un edificio. Y cada miembro es importante, cada pieza es importante. A un edificio que le falta una pieza, se nota la falencia que hay allí. Así que allí podemos ver una mano poniendo un ladrillo, una piedra, y cada uno de nosotros es una piedra viva puesta en el edificio de la iglesia. Y la iglesia también va a estar completada, y en el momento que Dios ponga la última pieza, la última piedra viva en este edificio que es la iglesia, el Señor viene por su iglesia. Así que el texto base sería ahí en Juan 10, donde vemos que el Señor dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Recordémonos a quién le está hablando el Señor en este momento, en ese texto. Le está hablando al pueblo de Israel. El Señor Jesucristo vino a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
A los suyos vino el Señor, pero los suyos no le recibieron, dice Juan capítulo 1, los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel lo vio al Señor, pero no lo consideró, lo despreció incluso. No lo consideraban como un Mesías. No era su Mesías. Para los judíos hasta el día de hoy no es su Mesías. Ellos esperaban un Mesías triunfante, que venía como un rey a conquistar, a liberarlos del yugo de los romanos. No veían al Señor como el Mesías. Así que cuando el Señor se refiere aquí a las otras ovejas, somos todos nosotros los que no somos israelitas, los que no somos judíos. Recordémonos que el Señor es judío. Los apóstoles que él escogió eran judíos. Los escritores de la Biblia eran judíos. Y así tenemos los primeros cristianos judíos también. La iglesia, la primera iglesia, comenzó a funcionar en Jerusalén. Judíos, israelitas todos. Así que el Señor dice también, además de las ovejas judías, tengo otras ovejas. Todo el mundo, todo alrededor del mundo, además de los judíos, además de los israelitas, tengo otras ovejas que no son de este redil. Él se estaba refiriendo al pueblo de Israel como un redil, pero él decía que habían otras ovejas. ¿Y saben por qué es importante también este texto? Hay una secta que es la de mayor crecimiento en los últimos años, y esa secta toma este verso para levantar una doctrina totalmente tergiversada de quiénes son esas otras ovejas. Las otras ovejas son los gentiles. Toda aquella oveja que no es judía es una oveja gentil y es de este otro redil. Tengo también otras ovejas, dijo el Señor, pensando en nosotros, los chilenos, por ejemplo, somos otras ovejas, que no éramos del redil de Israel, que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Recordémonos, el Señor vino a Israel, nació en Belén, en Judea. Vimos en las primeras clases que era una pequeña provincia del vasto imperio romano. Y el pueblo romano o las personas que vivían en todo el imperio, cuando se le hablaba de un líder, podían pensar en alguien que había nacido en Roma, el epicentro de todo el mundo conocido, pero no en una persona que había nacido en un pueblito de una aldea allá lejana, en Judea, en Belén, en lo más pequeño allí, que hubiera nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el Señor lo hizo, mostró desde su nacimiento su humildad, tremendo eso. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, habrá un rebaño. Había ovejas israelitas que ya el Señor había tratado. En todo el Antiguo Testamento vemos el trato de Dios con Israel. Habrá un rebaño, ese era un rebaño, y ahora está la iglesia. Y ese es el rebaño al que se refiere allí, que de ambos pueblos, dice el libro de Efesios, va a ser uno. De ambos pueblos va a ser uno. El pueblo de Israel se convirtieron, la primera iglesia en Jerusalén, era del rebaño de las ovejas judías. Los primeros cristianos, en Hechos, capítulo 10, Cornelio, le predica a Pedro. Cornelio, un gentil, un centurión romano, se convierte y comienza también de otro rebaño. Y estos dos rebaños se unen en uno, que es la iglesia del Dios viviente. Habrá un rebaño y un pastor, un pastor. Y esto es importante porque la única vez que se habla de un pastor es acerca del Señor Jesucristo. Hemos considerado en otras ocasiones respecto a la iglesia, cómo algunas personas dicen en el día de hoy, yo voy a la iglesia del pastor tanto, y nombran el apellido de la persona a la cual le llaman pastor. Eso es una costumbre religiosa. Nada tiene que ver con la escritura. La escritura, cuando habla de un pastor, se refiere solamente al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo. Cuando se habla de las personas que están, los sobreveedores, ancianos, obispos o pastores, siempre la escritura los trata en forma plural. Hay varios, hay pastores,
hay obispos, hay ancianos. Nunca se nombra de a uno solo. El único caso que vemos es ahí el caso de Diótrefes, en la carta que escribe Juan, que había tomado él casi una dictadura dentro de la iglesia y quería hacer él todas las cosas. Figuras que ocupa el Señor para mostrarnos a nosotros cómo funciona la iglesia en base a esta figura hermosa de un rebaño. El redil, obviamente, es un redil antiguo, porque en el día de hoy también existen rediles de ovejas, pero la figura la sacamos del siglo I en Israel, que el Señor ocupó. Tenía un muro de piedras, había una puerta, había ovejas, y los pastores para cuidar a sus ovejas utilizaban ondas, como David, utilizaban callados, utilizaban una vara. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice el Salmo 23 del pastor. Y siempre la figura, cuando se habla de las ovejas y el pastor, la figura principal no son las ovejas. El Salmo de la oveja bendecida, por ejemplo, es el Salmo del buen pastor. Y todo tiene que girar en torno al Señor. Veíamos que la iglesia, como dijo el Señor, le habían hecho cueva de ladrones, el templo en Jerusalén, pero iba a ser llamada casa de oración. La iglesia tiene que ser de cosas espirituales. Para eso el Señor levantó una iglesia. ¿Qué es un redil antiguo? Es un corral, eso, un corral sencillo, un recinto amurallado, con piedras, se le ponía encima de las piedras, se le ponía también algunos espinos para alejar a los depredadores. Y ese era el propósito, de proteger al rebaño de ovejas, porque las ovejas son indefensas, de ladrones y de los animales depredadores en Israel hay. En aquel tiempo podemos pensar en David, cuando él habla de los osos, de los leones, también había lobos, y especialmente esto era atacado en la oscuridad, en la noche. Ladrones, salteadores, que ocupan la oscuridad. Y el enemigo hace lo mismo en el día de hoy, hermano. Hace lo mismo. El enemigo se aprovecha cuando el pueblo de Dios se aleja de la luz y permite que entre la oscuridad a la vida congregacional, igual a la vida individual. Si como somos un cuerpo, lo que le afecta a uno le afecta a todo el cuerpo. También eso afecta. Ahí podemos ver ovejas. Son animalitos indefensos, ya vamos a ver algunas características de estos animalitos. Y el redil, lo podemos ver allí cómo está la puerta, y el pastor se sentaba. El pastor se sentaba, él era una puerta humana. Habían otros rediles, que se juntaban varios rediles, y habían varias puertas, y ahí entonces entendemos también en Juan la otra parábola que hace el Señor, que el portero abre al pastor, pero tenemos también este redil, una puerta, está el buen pastor a la puerta, cuidando las ovejas que están dentro, protegidas. Hay protección dentro de este redil, y la iglesia es un lugar de protección. Hermano, hermana, la iglesia es un lugar de protección, por eso la importancia de congregarse, de estar junto a los hermanos. Como veíamos en el caso del cuerpo, una mano no puede andar sola por el mundo, tiene que estar unida a su cuerpo. Es una comunidad. El redil, donde se reúne el rebaño, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A veces se pierde uno una reunión, luego otra, y de repente no se da cuenta y ya está alejado de las reuniones, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Se puede transformar en una costumbre el dejar de congregarse. ¿Qué importa si yo falto un día de ir a alguno? ¿Sabe qué importa? Importa si una persona falta un día, porque el buen funcionamiento depende de esta unidad
de estar unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Cada miembro, hasta el más pequeñito, hasta el dedo más pequeñito del pie, es importante en el cuerpo. La construcción del edificio de Dios, de la casa de Dios, es importante. Cada ladrillo, hasta el más pequeñito, hay unos ladrillos que son más pequeñitos y que van en una esquina, son importantes, son más importantes incluso. Así que nos reunimos en el nombre del Señor. ¿Qué nombre tiene su congregación? ¿Qué nombre tiene su iglesia? Dicen algunos. No, no tenemos nombre. No hay nombres en la Escritura. Busque usted, no hay ningún nombre en la Escritura. No hay tal cosa de nombres. Legalmente tenemos un nombre porque hay que obedecer las leyes también. Estamos en este mundo y tenemos que dar testimonio y obedecer las leyes. Así que legalmente tenemos que tener un nombre, pero en la Escritura no hay ningún nombre. Nos congregamos al nombre del Señor. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo en medio. Así que nos congregamos al nombre del Señor. Y hay otra pregunta que la dejé pendiente al principio. ¿Y quién es su pastor? Dicen, preguntan siempre que acude a alguien que no es de la congregación. El redil es un lugar de descanso, de seguridad. Y nosotros podemos tener este descanso, esta seguridad en el Señor Jesucristo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio, y nosotros nos dirigimos a ese lugar que el Señor ha escogido para poner allí su nombre, y el Señor está allí, tenemos seguridad y encontramos descanso. ¿Cuántas veces, en cuántas oportunidades hemos estado fatigados, desanimados, con temores, y llegamos al lugar donde está el Señor, donde ha puesto su nombre, y encontramos este descanso, esta seguridad a nuestra alma? Y solamente eso lo puede hacer el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Y aquí cuando el redil era protegido por el pastor, la aplicación no es que estamos confiando en un hombre denominado el pastor, como dicen algunos, sino que es el Señor Jesucristo quien es el buen pastor. Juan capítulo 10, es el Señor Jesucristo, es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el redil para las ovejas es un lugar de bendición. Encuentra seguridad, encuentra abrigo, encuentra protección. Y nosotros, según el libro de Efesios, podemos encontrar toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con Cristo. La bendición que nosotros tenemos es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fuera de Él no hay bendición. Recordemos nuestra vida pasada, nuestra vida antigua, cuando estábamos en el mundo. ¿Qué bendición teníamos ahí? Andábamos con temores, andábamos preocupados. Si nos pasaba algo, no podíamos acudir en oración a Dios, no teníamos esperanza, no teníamos nada. Pero llegando al Señor, creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él ha pasado a ser nuestro buen pastor y nos ha llevado al redil y nos ha dado protección. Nosotros somos las ovejas y el Señor el buen pastor. Y la oveja pudo haber dicho que nosotros éramos sus leones, éramos sus búfalos, que hubieran sido animales o sus caballos, hubieran sido animales de guerra, animales que imponían respeto. Pero el Señor utilizó esta figura para referirse a su iglesia. Y por algo lo hizo. Cuando leamos las características, pensemos en cada uno de nosotros, nos vamos a ver reflejados aquí. Las ovejas son uno de los animales más indefensos que sí existe en el reino animal. Carecen de todo sentido de defensa. Hay otros animales que son pequeñitos también, pero ellos se organizan para defenderse de los depredadores. Es interesante eso. Animales más pequeños que las ovejas, pero se organizan para defenderse de los depredadores. Pero la abeja no. La abeja no tiene este sentido de defensa, es un animal un poco torpe. Y no somos así algunos creyentes cuando el enemigo está acechando, quiere atacar, quiere estropear nuestra vida espiritual, no estamos a la defensiva. Y por eso el Señor habla del buen pastor, de estas ovejas indefensas. No tienen habilidades para huir de sus enemigos. Somos totalmente indefensos sin el Señor, sin el buen pastor. La oveja no hace nada. Por eso la figura importante de la iglesia como el redil, del Señor como nuestro buen pastor, y que nosotros seamos ovejas
que sigamos la voz del buen pastor, que vayamos donde el pastor nos lleva, que cuando escuchemos su voz obedezcamos a aquella voz del pastor. Y al final, en definitiva, que seamos ovejas del Señor, que parezcamos ovejas del Señor, porque no se trata de decir yo soy oveja del Señor, pero no obedecer la voz del pastor, que su vida dio por las ovejas, o apartarnos del rebaño, como la oveja descarriada, o ir a comer cualquier cosa. ¿Sabía que los animales estos, las ovejitas, no comen cualquier cosa? No es como el cerdo que también aparece en la Biblia. La ovejita no come cualquier cosa. No tienen una apariencia intimidante. No tienen colmillos o garras para defenderse. Nuestro defensor, nuestro protector es el Señor. Nosotros totalmente indefensos. Se asustan por cualquier ruido. Por cualquier ruido se asustan. Y en lo espiritual también. El creyente a veces se asusta por las noticias del mundo. Y se asusta del virus, lo que escuchó. Y a veces está más pendiente de las noticias del virus que de lo que dice el Señor en cuanto a todo lo que es el virus. Y Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador. Él es Jehová Rafá, que nos va a sanar de cualquier enfermedad. Corren asustadas por todas partes, y así somos a veces. Nos asustamos. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros, nos toma en sus brazos, nos hace sentir seguros. ¿Qué mejor seguridad que estar en los brazos del buen pastor? No rugen, no emiten un sonido intimidante hacia los demás animales. Lo único que producen es lana. Ellas, las ovejas, tienen un propósito y lo cumplen, pero con el buen pastor. ¿Sabía usted que si una oveja, por ejemplo, no está a cargo de un pastor, esta oveja puede tener consecuencias negativas porque se llena de lana y comienza a acumular su pelaje, la lana? Y pueden encontrarse también ovejas que no están al cuidado de un pastor, llenas, gordas de pura lana, y eso les dificulta su caminar. La oveja tiene un propósito y ese propósito es dar lana y ellas lo hacen, acompañadas del buen pastor. Ahora nosotros como creyentes tenemos un propósito dentro del redil del Señor. Entonces preguntamos de inmediato, ¿estamos cumpliendo nuestro propósito en el redil del Señor? El Señor nos llamó, el Señor nos tiene dentro de su redil. ¿Estamos cumpliendo el propósito para el cual hemos sido hechos? La oveja fue hecha para dar lana y da lana. Nosotros hemos sido hechos con un propósito. Dios nos ha dotado de dones. ¿Estamos ejercitando esos dones? Se terminó un año. ¿Qué hemos hecho en este año? Hemos ejercitado los dones. Hemos cumplido nuestro propósito por el cual el Señor nos ha traído a este mundo. ¿Tenemos algún sueño espiritual? A veces le preguntaba a los jóvenes, ¿cuál es tu sueño en Dios? Y me hablaban de carreras universitarias. Me hablaban de trabajos, me hablaban de cosas que el mundo también puede lograr sin el Señor. Eso es lo que yo les quería dar a entender. Un sueño de Dios, un sueño espiritual, es algo que el mundo no puede hacer. Un creyente puede terminar una carrera universitaria, obvio que sí, lo puede hacer. Puede seguir más estudios si quiere, pero ese no es un propósito de Dios para su vida. Es un propósito de Dios, tiene que ver con las cosas espirituales. Un inconverso puede terminar una carrera y con excelentes notas, puede tener un buen trabajo, puede tener y formar una buena familia. Hay inconversos que tienen una buena familia constituida. Son todos inconversos, pero es una buena familia constituida. Un propósito espiritual. Debiera ser una familia, por ejemplo, para Dios. Una profesión dedicada también para Dios. Es un propósito. La oveja tiene un propósito y lo cumple. Nosotros tenemos un propósito. Pregunta entonces, ¿lo cumplimos aquel propósito? Y son fáciles de atrapar. Son fáciles de atrapar. Nosotros tenemos tres enemigos, el mundo, la carne y Satanás. Y nos atacan, nos atacan. El mundo está alrededor nuestro, tratando de bombardearnos con cosas. El enemigo también ataca. Y nosotros, la carne, el viejo hombre, el yo, también es peligroso.
Quizás no exista más animal desprotegido, ya lo hemos visto. Es obvio que no tienen características ofensivas. Así que la comparación está excelente, la comparación que hace el Señor de nosotros. Necesitamos del pastor, lo necesitamos, pero no me estoy refiriendo nuevamente a un hombre que nosotros conozcamos y que le denominemos el pastor. Nuestro pastor es el Señor. Dios como pastor en la antigüedad, de hecho comienza la escritura mostrando a Abel, que era pastor de ovejas. Abel era pastor de ovejas y lo mató su hermano. Dios como pastor en la antigüedad libera a su pueblo. Y fijémonos en un detalle, aquí dice Salmo 77, condujiste a tu pueblo como ovejas. Es Dios conduciendo al pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Moisés y Aarón el Señor los llama mis siervos. Moisés es el siervo de Dios. Es el siervo de Dios. Pero el pastor del pueblo de Israel era Dios. Dios condujo al pueblo como ovejas por en medio del desierto, por mano de siervos. Dios ocupa a personas en nuestras congregaciones para dirigirnos, para que todo esté funcionando bien. En el día de hoy un pastor tomando una oveja en el brazo, hasta el día de hoy se ve eso. Como pastor, dice Isaías, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Los hermanos recién convertidos tienen que tener un cuidado extremo. Hay que cuidar a aquellos hermanos que se están convirtiendo en este tiempo de pandemia, porque incluso algunos de ellos están haciendo sus conversiones encerrados en sus hogares. Pero en un tiempo normal, en un tiempo donde no hay pandemia, van a estar sujetos a los ataques del enemigo. Así que el buen pastor pastorea suavemente a las recién paridas y lleva a los corderitos en sus brazos. Ese es nuestro Señor. Así que Dios en la antigüedad también da la figura de él como pastor. Ezequiel también. Ezequiel critica al tipo de pastores que había en el pueblo de Israel. Sabrán que yo soy Jehová su Dios. Estoy con ellos y ellos son mi pueblo. Posesión. El Señor somos de ellos. Somos de él. El pueblo es del Señor. Las ovejas no le pertenecen a una persona humana en este mundo. Las religiones dicen tal iglesia tiene tantos miembros y le pertenece a tal persona. No. El único pastor es nuestro Señor. La casa de Israel, dice Jehová el Señor, y vosotras, ovejas mías, posesión absoluta, somos de nuestro buen pastor, ovejas de mi pasto. Él nos da el alimento necesario cada día, cada instante, nos alimenta. No nos va a faltar nada cerca del buen pastor. Nos va a llevar a buenos pastos para alimentarnos bien y no comer cualquier pasto. Hombres sois y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Hemos tenido alguna necesidad en este tiempo? El Señor dice que nada nos va a faltar si somos ovejas del Señor en lugares de delicados pastos. Son pastos delicados, agradables para la comida de la oveja. El Señor nos ha tenido comiendo pastos agradables a nosotros. A pesar de la pandemia, hemos tenido la oportunidad a través de las reuniones Zoom de buscar pastos también agradables que alimentan nuestro espíritu, nuestra alma y nos hacen descansar ese alimento. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese es el Señor, el buen pastor. No es un pastor que deja las ovejas así nomás. Él tiene cuidado cada día de nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Cada oveja puede tener esta seguridad de su buen pastor. Y en Zacarías, Dios como pastor también habla. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo. Y aquí está hablando de los líderes del pueblo de Israel. Y castigaré a los jefes. Castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá
y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Así que aquí habla del rebaño y él dice, personalmente voy a visitar mi rebaño. Es Dios hablando, está Dios hablando, pero Dios dice, bueno, él bien está enojado con los jefes, allí está el pueblo de Israel, porque él lo ve como desbandados, que no tienen pastor, los jefes no han hecho la voluntad de Dios, se han preocupado más de ellos, de cosas políticas, allí en el tiempo de Israel, del Zacarías, del profeta Zacarías, y no han cumplido la voluntad de Dios que él le ha ordenado para su pueblo. Así que hay un enojo allí. Y él allí dice, Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Es el mismo Dios. Y podemos recordarnos del texto de Timoteo, cuando dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es Dios mismo que ha venido a este mundo. Dios mismo nos visitó como el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo, también toma la figura del pastor y las ovejas para su pueblo, para su pequeña manada, como dice aquí. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el Señor, el buen pastor, y qué mejor pastor que nuestro Señor que ha dado su vida por las ovejas. Nosotros somos manada pequeña, no nos preocupemos por el número, hermanos. Hay iglesias, hay congregaciones que tienen 10 hermanos, 8 hermanos, 15 hermanos. Hay personas que hablan de 300, de 500, de 1000. El Señor, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo en medio. Nosotros siendo ovejas, también corremos peligro. Un hermano oraba acerca de estas personas que se introducen en la iglesia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, el rebaño, las ovejas, en medio. Y muchos no se pueden dar cuenta, hay que estar atentos. No es que todo el mundo se va a dar cuenta quién es un lobo rapaz. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. A estas personas, a estos lobos rapaces, con apariencia de oveja, no les importan las ovejas, no les importa el rebaño. No perdonan al rebaño. No les interesa. Esa es la verdad. Están más preocupados de ellos que de las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. El enemigo no descansa. El enemigo siempre está buscando ocasión de hacer caer a una oveja, de atrapar a una oveja, de despedazar a una oveja. Estos lobos rapaces eran feroces con aquellas ovejas que atrapaban. Y el mundo sin Cristo, el mundo sin el Señor, sin la salvación, el Señor vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. El mundo está así, sin rumbo, con rumbo incierto, con temores, sin seguridad. Son como ovejas, pero estas ovejas no tienen pastor. ¿Y qué les hizo el Señor? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Nosotros, nuestra misión como enseñadores, como maestros, al estar en una reunión como esta, la misión es enseñar lo que el Señor enseñó, no agregarle y no quitarle. Somos, por decirlo así, casi repetidores de lo que ya está escrito. No vamos a inventar nada nuevo respecto a la iglesia. No vamos aquí a venir con una iluminación, la novedad, esto puede resultar. No, tenemos que seguir todo conforme al modelo que nos fue mostrado, como Moisés en la antigüedad hizo el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el Monte Santo. Nosotros vamos a la Escritura y tenemos un modelo para la iglesia. Y allí nos basamos.
El Señor Jesucristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él es el único buen pastor. Él es el buen pastor. Su vida da por las ovejas. También se le habla como el gran pastor y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. El Señor Jesucristo como el buen pastor que su vida da por las ovejas, y el Señor Jesucristo como el gran pastor que conduce a su rebaño con seguridad hasta el final de nuestra carrera, porque Él ha derramado su sangre, y esa sangre nos ha asegurado la entrada al cielo, ha limpiado nuestra alma de nuestros pecados, de nuestras manchas, pasados, obviamente, hasta el día de nuestra conversión, pero también hasta el día de nuestra partida, los pecados futuros, también estaba pensando el Señor en ellos y los ha limpiado. Su sangre es poderosa para limpiarnos de todo pecado, limpiar nuestras conciencias de obras muertas, dice el libro de Hebreos, para servir al Dios vivo. Y también se presenta el Señor Jesucristo como el príncipe de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice Pedro, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores, ahí está. Cada pastor aquí en la tierra es un pastor terrenal y se le menciona como plural. Pastores, los pastores, es el príncipe de los pastores. Aquellos pastores que están entre su pueblo, en cada iglesia local, en este mundo. Pastor, anciano, obispo, son palabras sinónimas para designar a una misma persona en una iglesia local. No es un cargo, y esto es importante. Hay congregaciones, hay religiones que les gustan los cargos. ¿Qué cargo tiene usted? ¿Hay cargos dentro de la iglesia? ¿De la iglesia bíblica, de una iglesia bíblica conforme al modelo bíblico? ¿Hay cargos dentro de la congregación? No, son funciones. Cada hermano cumple una función dentro del cuerpo del Señor. Y hay hermanos que están cumpliendo una función de ancianos. Hay hermanos que están cumpliendo una función de obispos, de donde también aparece la palabra presbítero. Y hay hermanos que están cumpliendo la función de pastor. Pero son funciones que hermanos están cumpliendo. Me gustó una figura donde un pastor contaba también la experiencia de que él ve, observa, y hay ovejas que tienen los sentidos más adiestrados, y a esa oveja le pone una campanita en su cuello, dentro del grupo de las ovejas. Hechos, capítulo 20, versículo 17. Se habla allí, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pero en el versículo 28 se habla allí, Pablo, que los mandó a llamar a los ancianos, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, ahí utiliza la figura de la iglesia y del pastor y las ovejas del rebaño, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Indistintamente allí se está ocupando la palabra de anciano, de obispo y la función de un pastor. Es la misma persona. Y Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. No dice sobre vosotros. ¿Se fija que no hay jerarquía? Hay una comunidad de personas, somos todos hermanos. Él es nuestro buen pastor que su vida dio por las ovejas, pero el Señor en su voluntad soberana, a través del Espíritu Santo, ha puesto en medio de nosotros ancianos
pastores, obispos, en medio de nosotros, para apacentar la grey del Señor. Y Pedro dice a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, apacentad. Ahí está la figura del pastor y las ovejas. Apacentad la grey de Dios, que está entre, nuevamente utiliza esa palabra, entre vosotros. Entre vosotros. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Esto lo vemos mucho en el mundo religioso en el día de hoy. Personas ya, que se llaman pastores se han enriquecido a través de las ovejas, totalmente en desacuerdo con la palabra del Señor, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y ahí aparece el texto: cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está. ¿Cómo es una iglesia? ¿Hay jerarquía en una iglesia local? De ninguna manera. Están todos los hermanos dentro de la iglesia a un mismo nivel. Hay hermanos que cumplen funciones de pastor, de anciano, de obispo. Hay otro hermano que es diácono. Hay otro hermano que es un evangelista. Otro hermano que es un maestro. Otro hermano está ejercitando sus dones con los niños y cumplen diferentes funciones en el cuerpo del Señor. ¿Y quién es su pastor? Pregunta la gente. Bueno, el pastor es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro buen pastor, y el buen pastor su vida ha dado por nosotros las ovejas. Vamos a dejar hasta ahí el presente estudio. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.